Bueno, ¿ustedes se han hecho esta pregunta? ¿Sí? ¿Estás disponible para Dios? ¿Sí se han hecho esa pregunta? ¿Sí? Bueno, felicitaciones a quien se han hecho esa pregunta y no vamos a juzgar al quien no se la ha hecho. Pero es el tiempo de ¿qué? De estar disponibles para Dios, porque estamos en carreras, estamos en afanes, ya el tiempo no nos alcanza, ya estamos transfiriendo nuestra vida espiritual a nuestra vida laboral, cosas más importantes que la búsqueda del Señor. ¿Y sabes qué? El Señor hoy te dice que lo más importante es estar disponible para Él. Amén. En todos tus aspectos, clamando, orando, intercediendo, ayudando, amando al que está en dificultades, al que está en necesidades. ¿Cuánta gente hoy está pasando momentos complicados? ¿Cuánta gente, hermanos? Ustedes no se imaginan. Pero mucha gente que se ha apartado del Señor por una o por otra razón. Hay un hombre que recicla y que va ahí en J. Vargas, al lado del negocio de Caramel. Ya le dije, bueno, ¿y qué hace usted en la calle? Dijo, no, es que el problema mío es que yo tuve mi hogar, no fui profesional, pero yo tuve un buen trabajo en una empresa grande, en Canon de Colombia, pero un día llegué a mi casa y encontré a mi esposa en nuestra cama con otro hombre. Y pues déjenme decirle que uno puede decir, pero recupérese, pero mire, todos vamos a tomar decisiones de acuerdo al dolor y peor cuando no se conoce el Señor. Entonces él dice, no, yo lo único que hice fue salir corriendo, pero me devolví y cometí un grave error de 3 puñaladas a él, una puñalada a mi esposa, a la que era mi esposa, y 8 años de cárcel. Entonces, ¿cuánta gente que tú ves en la calle que criticamos, que juzgamos, que censuramos? ¿Cuál es la historia que está detrás de él? ¿Cuál es la historia? Y entonces, lo más importante hoy es que podamos estar disponibles para el Señor, para actuar ya, inmediato. Al que llora, consolarlo, y al que ríe, estar con él también. Amén. Y en esto hay algo impactante. En Ezequiel 22:30. Gracias por la imagen, Dieguito. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese, ¿dónde? En la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y no lo hallé. Tremendo. ¿Y sabes qué? Que en este versículo se demuestra la tristeza del Señor. Buscó y no lo halló. ¿Y has pensado cuántas veces el Señor te ha buscado y tú te has negado? En todos los aspectos, en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, te ha buscado para que tú seas ese que te pares en la brecha y tú no le has escuchado. Porque estás ocupado, porque hay cosas más importantes,
Porque hay cosas a las cuales tú le diste la prioridad y dejaste al Señor en el tercero y cuarto lugar. ¿Y qué? Y no lo hallé. No lo hallé, y el Señor estaba buscando en ese momento un intercesor para su nación. Y después de 600 años, esto se escribió hace 600 años antes de Cristo, y hoy en día sí que esto ha tomado mayor fuerza. ¿Y sabes qué? Solo te digo que tenemos que ser como le dijo Isaías al Señor: henme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Señor estaba muy triste. Miremos Isaías 6:8. El Señor estaba muy triste porque no lo halló, porque la gente andaba en otras cosas, la gente andaba en idolatría, en pecado, saciando su carnalidad, en idolatría, en hechicería, y no lo halló. Y entonces, qué importante que tú digas: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame ahí a mí. Iglesia, es el momento de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Lo dejaré todo por ti, lo haré todo por ti. ¿Sabes qué? El pastor Jorge Ríos tocó nuestro corazón, porque fue impresionante todo lo que él nos comentó durante esa travesía de 22 años. Y él nos decía que en el Chocó tuvo que pasar 3 noches en su campamento, donde la guerrilla le decía: listo, ahí en ese campamento, pero nosotros no los vamos a cuidar. Allá ustedes, si vienen, si los matan, nosotros no vamos a hacer nada. Y él decía que no podía dormir. Pasó 3 noches en vela, angustiado, porque oía ruidos, porque veía, en fin, todo lo que se puede ver en ese momento en la selva, sombras. Pero sin embargo, el Señor le había dicho que a él lo iba a enviar y que él no temía nada, porque el Señor lo iba a cuidar, porque le había dicho: allá irás tú, irás a Colombia. Envíame. ¿Está ya preparado para decir: Señor, envíame? Sí, Señor, voy a dejar todo por ti. Todos, después de la pandemia, empezamos a cambiar nuestro estilo y ritmo de vida. Todos. Hoy ya dejamos de ser funcionales para el reino para ser funcionales para el mundo. Ya hoy lo del Señor no es tan importante. Ya eso no importa tanto, ¿cierto? Pero yo lo único que les digo, iglesia, es que este pueblo, la iglesia de Cristo, se sigue perdiendo porque se han acabado esas columnas espirituales que existían, y le estamos dejando la carga a otras personas y no estamos apoyándoles. Oren por mí. Mire, tengo este problema. ¿Será? ¿Me ayudan a orar? La gente, yo creo que te ha llamado a decir: oremos, si me ayudan a orar por esto. Oremos por Israel. Oremos, sí, todo está bien. Oremos por nuestro gobierno. Oremos por lo que viene ahora. Sí, claro, es que la oración son las respuestas del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿A través de qué? De un corazón humillado ante Él. ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, envíame a mí? ¿Crees que sí? Tú le puedes decir hoy. ¿Y sabes qué? Que es tremendo. ¿Quién irá por nosotros?
¿No es una respuesta a lo que Ezequiel escribió? ¿No es una respuesta? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién lo hará? Si el Señor estaba triste que no había encontrado a uno solo para que lo hiciera. Tú te encuentras hoy con cualquier persona y lo primero, ahí dándole, trabajando, no hay nada más que hacer, trabajando. Y recibimos ese tipo de respuestas de personas que dicen ser cristianos. Ahí trabajando, ahí dándole, porque ¿qué más se hace? Y ¿sabes qué? Y a veces terminamos en serios conflictos porque hemos abandonado a quien no deberíamos haber soltado de nuestra mano. Amén. Entonces, iglesia, este debe ser el gran desafío hoy del cristiano. ¿Estás intercediendo por aquellos que están sufriendo? ¿Estás intercediendo por aquellos que se encuentran en este momento pasando dificultades, que un día conocieron al Señor, pero que abandonaron el camino? ¿Estás orando por tu familia? ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Estás orando por esta nación? ¿Estás orando por ello? ¿O simplemente con un domingo que vengamos ya salvamos el mes? Hay que dejar ya, hay que parar de tanto activismo, iglesia, para dedicarnos a vivir para el Señor. Es ahora, es ya. Entonces, acá el Señor, Pablo fue el que rogó a sus amigos y a la iglesia para que oraran por él. Estaba pasando momentos difíciles, estaba en grandes misiones, pero también se encontraba en la cárcel. Y él clamó y él rogó para que se hiciera oración por él. ¿Tú has pedido oración por tu situación, por la crisis tuya, por el momento difícil? ¿O para qué lo voy a decir? ¿O para qué les digo? Si para que después se rían de mí, se burlen de mí, para que después me juzguen, me critiquen. Ya tenemos que romper con esa estructura. Y hay que pedir oración. Hay que orar, hay que hacer nuestra parte, pero también a los que uno sabe que oran, que claman, que tienen un crecimiento espiritual, que nos apoyen en eso. La idea es qué estás haciendo por los demás, no cómo es tu vida. ¿Qué haces por los demás? Amén. Y en Romanos 15:30, mira lo que dice Pablo. Dice: le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan. ¿Qué? Él no dijo oren por mí. No, él dijo que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Es una manera hermosa de atraer espiritualmente a que podamos ser un solo cuerpo, un solo miembro, un solo sentir en el Señor. La primera razón de que alguien, y eso ya se ha dicho muchas veces, de que alguien está mal, es no volverlo a ver en la iglesia. Lo segundo, primero deja de congregarse, deja de orar, deja de hacer sus devocionales y ya fue atrapado por el mundo. Ya el mundo se lo llevó. Y hay que cuidar el regalo maravilloso de la salvación. Hay que cuidarlo. Amén. ¿Y cómo hay que cuidarlo?
siendo un hombre íntegro, un hombre real, leal con el Señor. Amén. Y entonces tenemos que clamar por la unidad familiar, congregacional, social, laboral y de nuestros países, marcando ¿qué? La diferencia, porque hoy nos vamos a levantar a decirle al Señor: sí, Señor, envíame a mí, voy a estar ahí en la brecha. Y la brecha es abrir, es romper, abrir un nuevo camino. Amén. Y lo primero es prepararnos en la brecha, en oración, por la unidad familiar, como lo hizo Josué. Vamos a Josué 24:15. Josué 24:15. Dice la palabra del Señor: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, ¿qué? Mi familia y yo serviremos al Señor. Y es lo que tú tienes que decirle todos los días al Señor. Tengo problemas, hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas, pero Señor, heme aquí estoy, porque mi casa y yo te vamos a servir y tú serás la primera prioridad en nuestros hogares. Amén. Porque hoy estamos viendo cuántos divorcios, cuánto maltrato, hijos que ya hoy tomaron el control de sus hogares y apenas tienen 12, 13 años, porque no hay una autoridad. Hogares que están sufriendo el maltrato por la situación económica, padres que no cumplen con sus obligaciones, madres que no son, mujeres que no son esas mujeres idóneas, sino se convirtieron en goteras para sus hogares. No solamente el hombre, la mujer también. Ya había una canción que decía que me tiene loco todo el día con esa cantaleta. Hay mujeres que de verdad no son sabias. Y nosotros seguimos siendo imprudentes y maltratantes. Entonces es el tiempo de que nos pongamos en la brecha a interceder por hogares que amen verdaderamente al Señor, hogares funcionales, hogares entregados a vivir al reino, en el reino de Dios. Iglesia, yo lo único que le digo es que formar una familia es una empresa de mucha responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque es una empresa que tiene que ver con la construcción de vidas o la destrucción de vidas. Amén. ¿Construimos o destruimos? Pero ¿de qué se trata? De construir hoy hogares que verdaderamente se sostengan hoy a través de los principios espirituales en un mundo caído, en un mundo pecador. Amén. ¿Nos vamos a parar en la brecha en eso, iglesia, o no? ¿Cierto que sí? Lo segundo es pararnos en la brecha por el despertar de la iglesia de Cristo, que hoy en día está perdiendo la visión. Amén. Está perdiendo la visión. Y está perdiendo la visión porque muchos hoy estamos desplazando lo que un día dijimos
que creíamos y que era una fe, y que era fe, perdón, la estamos desplazando por adquirir conocimiento, jactarnos de ello, y entonces estamos evaluando 10, 20, 30 enseñanzas, a ver cuál de todas esas se acomoda a mi vida. Amén. Y entonces, hoy en día la iglesia está en crisis, porque nos hemos apartado, porque nos hemos enfriado, porque estamos dormidos espiritualmente, porque estamos siendo apáticos, y porque hoy muchas iglesias dejaron de predicar la verdad de la palabra de Dios. Y muchas más, porque han dejado el primer amor. Amén. Vamos a Apocalipsis 2, 1, 5. Apocalipsis 2, 1, 5. Escribe el ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El Señor, ¿qué les estaba diciendo? Que estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿o no? Estaba resaltando la labor de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿y qué? Y no has desmayado. Uy, tremenda, esa iglesia iba muy bien. Pero vamos al 4, que realmente es ahí donde está todo el mensaje de estos 5 versículos. Sin embargo, contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no lo hubieses arrepentido. Mira esto. ¿Qué sucede acá? Que el Señor está reprochando el comportamiento de muchos, porque empezaron ¿qué? Apasionados a servir, a hacer lo que tenían que hacer, pero lentamente ¿qué? Se fueron echando para atrás, se fueron enfriando. Y aquí el énfasis está, y llega el enfriamiento espiritual, pero el énfasis está aquí y se conjuga en el verbo dejar. Amén. Dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de leer la palabra, dejar de amar y de servir apasionadamente a los demás. Y dejar todo esto, ¿por qué? Para voltearse al mundo. Has dejado, tengo que decir algo, que has dejado tu primer amor. Porque nuestra prioridad no es Dios, porque nuestra prioridad es el afán, la carrera, es nuestra pareja, son nuestros hijos, es cómo me he visto, es si estoy bien así, es si cómo me van a ver los demás. Y hemos dejado todo eso. ¿Por qué? Porque ya el Señor no está en el primer lugar. Y entonces aquí el Señor les decía que Él no es que hayan dejado de amarle, sino que dejaron la pasión de ese primer amor. ¿Sí? Amén. ¿O no?
Eh, a veces ya todo se torna rutinario, un hogar de 40, 50 años, 30 años, ya como que no hay ese galanteo, ese coqueteo, ese romanticismo. 40 años, ¿para qué? Ahí está, ahí hemos envejecido, pero ahí ya nos tocó aguantarnos porque qué más. No, eso no es el primer amor. Eso no es la pasión, esa nunca se va a perder. Y por eso seguiremos actuando como tenemos que hacer las cosas para el Señor, porque aún todavía en nosotros está esa pasión de vivir para el Señor y de no abandonar ese primer amor. ¿Qué has dejado hoy, iglesia? ¿Qué has dejado hoy? ¿Qué has dejado hoy que te ha enfriado espiritualmente? ¿Qué has dejado de eso? Pensemos en eso. ¿Qué has dejado hoy? Si el Señor buscó y no halló uno solo, no lo encontró. ¿Ustedes creen que si hoy el Señor viniese acá y nos hiciese la misma pregunta, estaríamos en pie para decirle: no, Señor, yo firme como un buen soldado? ¿Sí? Solo pensemos en eso. ¿Qué has dejado para que hoy tu aliado sean tus propios principios, comportamientos y conductas? Has dejado, dice el Señor, has dejado tu primer amor. ¿Y sabes qué nos dice la palabra? Y es el primer mandato: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Para que verdaderamente hoy tú puedas decir: sí, Señor, estoy disponible para ti, porque lo he dejado todo por ti. Tercero, pararnos en la brecha por nuestra nación. Jeremías 29:7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Ezequiel fue llamado el hombre del exilio porque él salió a Babilonia con más de 10,000 judíos y predicó la palabra del Señor durante 22 años en el desierto. Fue obediente, no cambió lo que el Señor le había dicho. Y aquí en Jeremías dice: a donde los he deportado, y pidan al Señor que, está otra vez hablando de qué, de interceder, de orar, de clamar, y dice: y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de qué, de la ciudad. Muchos hoy criticamos lo que está pasando en este gobierno y lo llevamos a otros gobiernos y tenemos una historia clara de lo que han sido 8 o 10 gobiernos atrás. Bueno, los jóvenes no tanto, yo sí, ¿cierto? Pero tenemos y sabemos esa historia, ¿no es cierto? Pero terminamos juzgando. Y yo lo único que digo, el no criticar y juzgar no quiere decir que yo esté de acuerdo. No. Lo que yo
hago al no juzgar y criticar es porque he orado, es porque le he pedido al Señor por esta nación, por los gobernantes, para que cambie el corazón de ellos. Y ese tiene que ser nuestro clamor y nuestra oración para no terminar juzgando y criticando. Amén. Porque si hoy hablamos y estamos felices, conformes y tranquilos con este gobierno, ¿cuál va a ser la respuesta? No. ¿O sí? O bueno, los que sí dirán sí, ¿no? Muchos vamos a decir no. Pero tengo que llevarlo ¿a dónde? Al Señor. Él es el juez, Él es el que quita y pone reyes. Pero tenemos que estar en la brecha orando por nuestro país. Pastor Jorge nos decía algo, es que este hombre fue la verdad un tiempo muy hermoso con él. Y él nos decía que hay personas que dejaron de hacerle su mantenimiento a su carro y que el cambio de aceite que se hacía a 5,000 o 10,000 kilómetros no se lo hicieron y se pasaron 5,000, 6,000 kilómetros. ¿Y qué pasó? Se les fundió el motor. ¿Por qué qué? Porque el aceite estaba quemado. Y que muchos cristianos hoy se han quemado porque están caminando con gente que tiene el aceite quemado. Amén. Que tienen el aceite quemado, pero nosotros estamos ahí al lado de ellos. Son nuestros grandes consejeros, nuestros grandes amigos. Y con un aceite quemado, carro fundido, motor fundido, fundirán a nuestra vida espiritual. Entonces, oremos hermanos, por nuestro país, pidámosle la guía, la dirección al Señor y seamos unos Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio que habían destruido las murallas de Jerusalén? Oró, clamó, pidió la guía del Señor y empezó la reconstrucción de las murallas. ¿Cuáles son las murallas que tú tienes que reconstruir hoy en tu vida? ¿Cuáles son? Pero para eso, para reconstruir tienes que dejar. Entonces, ¿qué tienes que dejar para poder reconstruir? Amén. Solo tú lo sabes. Solo tú dices, esto es lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué, iglesia? Yo lo único que les digo hoy es, tu prioridad tiene que ser el Señor Jesús. Y si no está tu prioridad en tu corazón, hoy te invito a que lo hagas. Hoy te invito a que digas, Señor, voy a hacerlo de ahora en adelante, todo por ti, todo para ti, porque tú fuiste a la cruz por mí para pagar mis pecados. Lo menos que yo tengo que hacer ahora es vivir para ti en estos tiempos tan complicados y difíciles. Amén. Y mira lo que nos dice el Salmo 72, 1, 4. Salmo 72, 1, 4. Este salmo es hermoso. Este es un salmo clamando por un gobierno justo. Dice, oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará ¿con qué? Con rectitud a tu pueblo. ¿No es lo que estamos clamando hoy? ¿No es lo que necesitamos hoy en día? ¿No es lo que el mundo entero necesita? Gobiernos rectos, íntegros, que sufran el daño de un país. Hay mucha gente hoy que no tiene, nos decía el pastor Jorge, gente que todo lo perdieron, mujeres que se nos acercaban, que habían perdido a sus niños, que habían visto cómo habían matado la guerrilla a sus hijos, a sus esposos, en presencia de ellos. Eso tiene que ser muy fuerte. Eso tiene que ser muy fuerte, eso tiene que doler.
Y eso es lo que necesitamos, lo que aquí la palabra nos dice. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia ¿a quién? ¿A los ricos? A los pobres, a los que están desamparados, a los que han sido dañados, a aquellos que todo lo perdieron. Esa es la justicia del Señor. Amén. Y esa es la justicia que tenemos que clamar para esta nación. Brindarán los montes bienestar al pueblo. ¿Y por qué brindarán? Porque comeremos del fruto de la tierra. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Y mira lo que dice acá. Él aplastará ¿qué? A los opresores. En su momento veremos la mano de Dios sobre este país, pero si nosotros como cristianos hacemos nuestro trabajo de orar, de clamar y de interceder, ahí es donde vamos a ver realmente la mano del Señor. Cuando tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Ahí es donde vamos a ver realmente el cumplimiento de esta palabra. Y el Señor va a escuchar nuestro clamor. El Señor va a estar ahí si nos paramos en la brecha a clamar, a orar y a interceder. Yo no sé si tú tengas un listadito de personas que te dicen, mira, estoy en esta dificultad, ayúdame a orar. ¿Qué dijo Pablo? Involucrémonos, metámonos en esta lucha. Esto es de todos. Esto es de todos. Esto no es uno solo. Esto no es ayúdeme, hágale, ore. Es de todos. Porque al fin y al cabo toda la repercusión de un mal gobierno es para todos nosotros. Pero aquí el salmista decía que él aplastaría a los opresores. Y por eso Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría para gobernar. Y nosotros hoy tenemos que pedirle al Señor sabiduría para orar. Me gusta cuando tú dices, Yaquisita, le estoy pidiendo al Señor cómo orar por esto. Gloria a Dios. Eso es importante. Gloria a Dios. Porque a veces oramos como rayetas y realmente no estamos llegando al corazón de Dios hacia la petición por la cual queríamos orar. Amén. Entonces, tengamos cuidado en eso. Parados en la brecha. Y primera de Timoteo, y aquí ya voy terminando. Primera de Timoteo, mira estas instrucciones de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2:1-6. Primera de Timoteo 2:1-6. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias. ¿Por qué? Por todos. Especialmente por quienes. Y por, ¿qué más? Y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y cuando tú oras como cuando tienes que orar, oras de la forma en que tienes que hacerlo, ¿qué vamos a tener? Esa paz. Esa paz, ese gozo. Porque hoy en día con quien tú te encuentres, te va a hablar de lo que está pasando. De Petro, de los ministros, de estas elecciones. O sea, es tremendo.
¿quién ha hablado de Cristo? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha pedido para que hoy se cumpla la voluntad del Señor y que lleguen a gobernar los que verdaderamente tienen principios y temor al Señor en su corazón para gobernar? Porque ha sido mucho el daño de muchos años. Y fuera de eso, este daño sumado al daño de muchos hogares, de violencia, de maltrato, imagínense ustedes. Y dice el 4, pues el que quiere que todos sean salvos, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el 6 dice, quien dio su vida como rescate por todos, este testimonio, quien dio su vida como rescate por todos, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y sabes que no es más orar a la manera del Señor y tendremos paz en nuestro corazón y podremos acostarnos tranquilos. Hay muchos que dicen, ya no veo noticias porque no, las puedes ver, pero tú mismo miras cómo las ajustas a tu corazón. Amén. Tú mismo miras. Si oraste de la manera debida vas a tener paz. Amén. Y concluyo con lo siguiente. Llegó el tiempo, iglesia, de pararnos en la brecha, de ser sal y luz en un mundo caído, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo sin sabor, en un mundo donde se registra la violencia, en un mundo donde está lleno de maldad, de impiedad. Pararnos en la brecha. Y es tu deber, y es nuestro deber de hacerlo. No deleguemos esta función a unos pocos. Es tu deber, iglesia, es tu deber. Amén. Es tu deber, es tu obligación, ¿cierto? De que podamos estar ahí parados en la brecha. Para que nuestros gobernantes, como lo decía Pablo a Timoteo, puedan ser salvos. Puedan ser salvos. Hay muchos que hablan de que ojalá este presidente, nuestro presidente, pague por todo lo que hizo. Pero ¿sabes qué? Es la justicia del Señor. El Señor es el que va a tratar con él. No tú ni yo, es el Señor. Amén. Porque ¿qué decía el Salmo 72? Que Dios acabará con esos opresores, porque Él defiende su pueblo, Él defiende su iglesia. Amén. Y entonces me vuelve a inquietar esa expresión de tristeza del Señor cuando no encontró a nadie para ponerse al frente, para ponerse en la brecha y para clamar. Y podemos hablar, pero si esto fue miles de años atrás, solo pensemos en algo. ¿No crees que eso hoy en día está sucediendo? ¿No crees? Y el pastor Jorge Ríos, en su predicación del domingo pasado, él hablaba de una masa grande con un poquito de levadura, cómo se iba a leudar esa masa. ¿Qué sería si le echásemos la levadura a la misma cantidad de masa? Si con un poco la estamos leudando, ¿cómo será si le echásemos la misma proporción que la masa? Es el tiempo, iglesia, de estar disponibles para el Señor. Es el tiempo de reaccionar, es el tiempo de dejarlo todo,
Es el tiempo de pedirle al Señor que verdaderamente hoy estamos dispuestos a hacerlo todo por Él. No esperemos más. El tiempo va pasando muy rápido. De pronto muchos ya estamos pensando qué árbol se va a comprar para diciembre, o si se deja el mismo del año pasado, o si lo sacamos del closet ya está todo dañado, roto. Ya están pensando que van a comer el 24 de diciembre. Entonces, ¿sabes qué? Lo más importante, humíllate ante la presencia del Señor y clama por la justicia de Él, que es la única justicia verdadera en este mundo. Y termino con 2 de Crónicas 7:14. Quiero que lo leamos todos en congregación. 2 de Crónicas 7:14. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ¿qué es lo que nos piden? ¿Y qué más? Mire la importancia de la oración. Cuando nos hemos humillado, cuando hemos orado, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle. Y cuando le buscamos es porque hemos abandonado ¿qué? Nuestra mala conducta, porque nos hemos arrepentido de nuestra maldad y de nuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice él? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Démosle alabanza al Señor, porque estamos viviendo en una tierra malsana, pecadora, impía, desbordada por el pecado y por la maldad. El viernes estuvimos hablando con alguien y nos decía: tremendo todo lo que estamos viviendo hoy en día, cómo se ha desbordado el pecado. Ellos son cristianos, cómo se ha desbordado el pecado, la maldad, cómo ya estamos viendo en las calles en niñas tan jóvenes, ya como cualquier otra pareja, cómo ya hoy en día estamos siendo atrapados por esa maldad de que tenemos que aceptarlos. Y nuestros principios no llegan allá, pero sí lo importante es orar por ellos. Orar. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y restauraré su tierra. Señor, yo te doy gracias hoy por la palabra predicada. Señor, a veces es tan complicado entender de que tú quieres que estemos disponibles para ti las 24 horas. Señor, hoy te pedimos perdón porque posiblemente hemos peleado batallas que no eran nuestras, sino eran tuyas. Y lo hicimos en nuestras fuerzas, lo hicimos a nuestra manera, Señor. Y eso nos llevó a apartarnos de ti. Eso nos llevó, Señor, a juzgarte a ti. Eso nos llevó a preguntar: ¿pero dónde está Dios? Con el gobierno, con esta guerra, Señor,